El nervio trigémino equivale al quinto par craneal. Es el nervio más voluminoso de los pares craneales que constituye al sistema nervioso periférico. Es un nervio mixto, con un componente sensitivo que inervará gran parte de la cabeza y otro pequeño componente motor que inervará los músculos de la masticación. En su origen real presenta 4 núcleos, 3 sensitivos, el núcleo mesencefálico, núcleo sensitivo principal del trigémino, núcleo espinal y el único núcleo motor del trigémino. Origen aparente. Está en la cara anterolateral de la protuberancia, presenta 2 raíces, una grande y medial, sensitiva y una pequeña y lateral, motora. El recorrido intracraneal. Luego de nacer del puente de Barolio o protuberancia, este nervio viaja desde la fosa craneal posterior en dirección anterolateral hasta la fosa craneal media, donde la raíz sensitiva se separa y presenta un ensanchamiento que se va a llamar el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. El nombre de este nervio significa trillizos, que se hace referencia a la presencia de 3 divisiones o 3 ramas. El nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. El nervio oftálmico o B1, como se le conoce, es la primera rama de este nervio. Es sensitivo, se origina justo en la región anterior y medial del ganglio y llega a la órbita por la pared externa del seno cavernoso, después de haberse dado su ramo recurrente o tentorial para finalmente dividirse en 3 ramas que penetran en la órbita por la hendidura esfenoidal. Estas ramas son los nervios frontal, lagrimal y nasociliar. Solo la nasociliar entra dentro del anillo tendinoso común o anillo de zinc. El nervio frontal corre por la pared superior de la órbita en dirección anterior sobre el músculo elevador del párpado superior hasta el borde orbitario. Tiene 2 ramos. El nervio supraorbitario, que es el nervio más grueso del frontal, pasa por la escotadura supraorbitaria, donde da un ramo lateral y uno medial. El nervio supratroclear es un ramo pequeño y medial. Se dirige al ángulo superomedial de la cavidad orbitaria, donde se divide en 2 ramos, uno ascendente y otro descendente. Nervio lagrimal. Corre por la porción superior de la pared lateral en dirección lateral, inerva sensitivamente la glándula lagrimal, la conjuntiva y la porción lateral del párpado superior. En su trayecto, emite un ramo comunicante para el nervio cigomático. Proveerá fibra autonómica provenientes del ganglio pterigopalatino. Nervio nasociliar. Ingresa a la órbita dentro del anillo tendinoso común, corre por debajo del músculo recto superior y luego entre los músculos oblicuo mayor y recto medial termina en la pared medial de la órbita. En su trayecto emite ramos ciliares largos directamente hacia el bulbo ocular, una raíz sensitiva del ganglio ciliar, fibras que salen del nervio nasociliar y se dirigen al bulbo ocular pasando a través del ganglio ciliar, pero sin hacer una sinaxis, llegando al bulbo a través de los nervios ciliares cortos. Los nervios etmoidales anterior y posteriores que atraviesa la lámina cribosa llegando a la fosa craneal anterior, donde entrará a la cavidad nasal dando ramos para la mucosa nasal y el dorso de la nariz. Un ramo infratroclear relacionado medial e inferiormente con el músculo oblicuo superior. Ahora nos dirigimos al nervio maxilar o el B2. Es el segundo ramo del nervio trigémino. Proporciona la inervación sensitiva a ciertas partes del rostro, de la mucosa nasal y también a los dientes superiores, a través de ramos. En su recorrido, el nervio maxilar atraviesa el agujero redondo, pasa desde la fosa craneal media a la fosa pterigopalatina. En esta fosa, el nervio estará en íntima relación con el nervio pterigopalatino, el cual aporta su raíz sensitiva y recibirá fibras autónomas, tanto simpáticas como parasimpáticas. A lo largo de su recorrido, el nervio maxilar da ramo meningio, el cual se desprende antes de su salida del cráneo y se distribuye por la dura madre vecina. El nervio cigomático, el cual entra a la órbita a través de la fisura orbitaria inferior, luego discurre por la pared lateral de la órbita dando 2 ramos, cigomático facial
y el cigomático temporal. Saldrán a inervar la piel por agujeros homónimos. Además, el cigomático envía ramos comunicantes hacia el nervio lagrimal, el cual transporta las fibras autónomas del ganglio pterigopalatino hacia las glándulas lagrimales. En cuanto a la raíz sensitiva para el ganglio, aportada por el nervio maxilar, se encuentra el ramo orbitario, que entran junto con el nervio cigomático a la órbita. Nervios nasales posterosuperiores y posteroinferiores. Ingresan desde el ganglio pterigopalatino a la cavidad nasal por el agujero efenopalatino para inervar a la pared lateral de las cavidades nasales. Nervio nasopalatino. Entra por el agujero efenopalatino, inerva el tabique nasal para posteriormente pasar por el canal incisivo. Nervio palatino mayor y menor. Se dirigen a las cavidades a través de los agujeros homónimos. Nervio palatino mayor. Se une a ramos del nervio nasopalatino anterior en el canal incisivo, mientras que el nervio palatino menor inerva el velo del paladar blando y parte de la rinofaringia. Ramo faringe. Se dirige hacia la faringe a través del canal palatovaginal. Nervio alveolar posterosuperior. Nace desde la fosa pterigopalatina, perfora la tuberosidad del maxilar e inerva los dientes posteriores del proceso alveolar del maxilar. Por último, la rama terminal del B2 o del nervio trigémino. El nervio infraorbitario. Pasa desde el surco infraorbitario al canal infraorbitario para salir por el foramen infraorbitario hacia la piel, sin entrar a la órbita propiamente dicho. Tal en su recorrido da los ramos alveolares anterosuperiores y anteromedial. Inervará a los dientes anteriores. Nervio mandibular o B3. Es un nervio mixto, contiene fibras motoras como sensitivas que inervan la cara. Este nervio sale del cráneo a través del foramen oval. Después de su salida, da los ramos para los músculos tensores del velo del paladar y tensor del tímpano. El nervio mandibular ingresa a la fosa infratemporal y dará un ramo meningio. Pasará por el agujero espinoso y le va a dar origen a dos divisiones. La división anterior, principalmente motora, la cual se va a desprender el nervio temporales profundos anteriores y posteriores, los cuales perfora la fascia interpterigoidea e inervarán el músculo temporal. El nervio para el músculo macetero, el nervio pterigoideo lateral y el nervio vocal se encuentra entre las dos cabezas del nervio pterigoideo lateral. En su división posterior, principalmente sensitiva, a excepción del nervio para el músculo miloioideo, ramo para el músculo pterigoideo medial, nervio auriculotemporal, que es sensitivo y rodea la mandíbula e inerva la piel superficial adyacente. Además lleva ramos comunicantes del ganglio óptico, recibe fibras preganglionares parasimpáticas del nervio glosofaringio y las postganglionares las va a enviar nervios auriculotemporal hacia la parótida. También inervará la articulación temporomandibular. Nervio alveolar inferior. Dará el nervio para el músculo miloioideo y nervio mentoniano, encargado de la sensibilidad del mentón y labio inferior. Finalmente, el nervio lingual, el cual inerva sensitivamente los 2/3 anteriores de la lengua y aporta inervación sensorial, es decir, el gusto de los 2/3 de la lengua, proveniente del nervio cuerda del tímpano.